lleva una buena vida. Si hay dioses y son justos, no se preocuparán por qué tan devoto fuiste. En cambio, te darán la bienvenida basándose en las virtudes que has tenido en vida. Si hay dioses, pero son injustos, entonces no te gustaría alabarlos. Si no hay dioses, entonces simplemente tu vida habrá terminado, pero habrá sido noble y tu recuerdo vivirá en las memorias de los que amas. Marco Aurelio. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Grabando desde el hermoso estado de San Luis Potosí de nuestro amado México, sean ustedes bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos. Un saludo y un abrazo muy especial a Osvaldo Luna y a su crew y nuestros amigos de Liverpool de Plaza El Dorado. Recuerden que estoy en Facebook e Instagram como @Argumentos Incómodos Podcast, todo junto. Manden sus peticiones, sus saludos, sus memes, críticas. Muchas gracias, como siempre, por continuar en su podcast. Razones para que cada uno de nosotros nos sintamos identificados con algún héroe de un libro, el superhéroe de un cómic, una película o una serie son muy variados. Sin embargo, en términos inconscientes quizá todos buscamos en un héroe una identidad o una similitud que vaya, o por lo menos se parezca un poco a nuestra cotidianidad. Mira, para hablar del arquetipo de héroe, para hablar de arquetipos, debemos hablar de Carl Gustav Jung y su propuesta de entender las motivaciones de la personalidad humana a través de los arquetipos en el inconsciente colectivo. El término arquetipo tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Archi significa fuente u origen y tipo significa modelos. En combinación su significado se traduce como modelo original, es decir, un patrón único que es copiado o derivado hacia el resto de modelos. Jung hizo uso de este concepto de modelo único, incorporándolo a sus teorías psicológicas sobre el inconsciente colectivo. Los arquetipos eran patrones universales que residían en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos, de cualquier cultura y de cualquier momento temporal. Así, los arquetipos jungianos son conceptos que forman parte de nuestra motivación más básica y a través de los cuales evolucionamos. Y bueno, el inconsciente hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente compartidas entre los miembros de la misma especie. Según Jung, lo inconsciente colectivo humano está poblado por instintos y arquetipos, símbolos universales como la Gran Madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, el árbol de la vida, el héroe, entre otros. Jung consideró que lo inconsciente colectivo sustentaba y rodeaba la mente inconsciente, distinguiéndolo del inconsciente personal del psicoanálisis de Freud. Argumentó que lo inconsciente colectivo tenía una profunda influencia en las vidas de los individuos que vivían sus símbolos y los revestían de significado a través de sus experiencias. La prueba de la existencia de un inconsciente colectivo y la comprensión de su naturaleza podría ser más bien obtenida principalmente de los sueños y de la imaginación activa, una exploración despierta de la fantasía. Sin embargo, si centramos la mirada en el individuo, los arquetipos pasan a ser patrones emocionales y de conducta que tallan nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones en todo un sentido. De alguna manera, para Jung, los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que le da significado a lo que nos pasa. Los símbolos y mitos que parecen estar en todas las culturas conocidas son para Carl Gustav Jung una señal de que todas las sociedades humanas piensan y, más importante, actúan a partir de una base cognitiva y emocional que no depende de las experiencias propias de cada persona ni de sus diferencias individuales que le vienen de nacimiento. De este modo, la propia existencia de los arquetipos sería una evidencia de que existe un inconsciente colectivo que actúa sobre los individuos, a la vez que lo hace la parte del inconsciente que es personal. Mira, hay ciertas formas de clasificar los distintos arquetipos. Por ejemplo, existen eventos arquetípicos como el nacimiento o la muerte, temas arquetípicos como la creación o la venganza, y figuras arquetípicas como el viejo sabio, el padre, la sombra, etc. Voy a mencionar algunos grosso modo, antes de llegar a lo que nos ocupa en este episodio.
La madre. Para Jung, el arquetipo de la madre nos permite detectar conductas e imágenes relacionadas con la maternidad tal y como la han ido experimentando nuestros ancestros. El padre. El arquetipo del padre representa para Jung una figura de autoridad que ofrece una guía sobre cómo vivir la vida basándose en su ejemplo. La persona. El arquetipo de la persona representa la vertiente de nosotros mismos que queremos compartir con los demás, es decir, nuestra imagen pública. La sombra. Al contrario de lo que pasa con la persona, la sombra representa todo aquello de nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto, porque es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo. El sabio. Su papel es revelarle al héroe el inconsciente colectivo. De algún modo, el arquetipo que recibe el nombre de sabio arroja luz sobre la senda del héroe. El embaucador. El arquetipo del embaucador es el que introduce las bromas y la violación de las normas preestablecidas para mostrar hasta qué punto las leyes que explican las cosas son vulnerables. Pone trampas y paradojas en la senda del héroe. Y hasta este punto me gustaría saber si ya notaron algún patrón en alguna de las historias que han leído, alguna película o una serie. Pues es que sí, este patrón de personajes se repite no siempre, pero sí de forma constante. Y que, como por ejemplo, podríamos poner la saga de Harry Potter, podríamos poner El Señor de los Anillos, podríamos nombrar incluso algún superhéroe como Batman, Superman, el Hombre Araña con el tío Ben. Ahora sí, el arquetipo del héroe. El héroe es una figura de poder que se caracteriza por luchar contra la sombra, es decir, que mantiene a raya todo aquello que no debe invadir la esfera social para que el conjunto no se vea perjudicado. Además, el héroe es ignorante, ya que su determinación le lleva a no pararse a reflexionar continuamente de la naturaleza de lo que combate. Este arquetipo está basado en superar obstáculos y alcanzar ciertas metas. La hazaña principal de héroe es el triunfo sobre el monstruo de las tinieblas, es la victoria esperada, la victoria anhelada de la conciencia sobre lo inconsciente. El héroe representa en sí mismo el inconsciente, que se presenta empíricamente como la suma y compendio de todos los arquetipos, incluyendo el padre o el viejo sabio. En este sentido, el héroe es su propio padre y se engendra a sí mismo. Mitológicamente, el objetivo del héroe es encontrar el tesoro, la princesa, el anillo, los huevos de oro, el elixir de la vida. Pero psicológicamente estas son metáforas de sentimientos verdaderos y potenciales únicos. En el proceso de individualización, la tarea heroica es asimilar contenidos inconscientes en lugar de ser abrumados por ellos. El resultado potencial es la liberación de energía que ha sido ligada a complejos inconscientes. En el mito y la leyenda, el héroe generalmente viaja en barco, lucha contra algún monstruo marino, es tragado por este y evita ser mordido o aplastado hasta la muerte. Y al llegar al vientre de la ballena, como Jonás, busca el órgano vital y lo corta, logrando así librarse. Eventualmente debe regresar a sus orígenes y dar testimonio. A través de diversas expresiones artísticas, y aquí también incluyo aquellas que quizá no son consideradas academicistas como los cómics o el cine, las historias de los héroes suelen ejemplificar temas o dramas comunes y humanos, al menos alegóricamente, como el suicidio, la muerte, el bien, el mal, la orfandad, la guerra, el amor, el destierro, la sensación de no pertenecer, el duelo, el dolor y bueno, hay muchos más. Y es justamente a través de estos temas que los vemos desarrollar sus motivaciones, sus decisiones y sus acciones, lo cual da origen a distintas tramas de sus historias. Los héroes toman la forma de nuestros miedos, esperanzas y expectativas, y con el poder de forjar su propio destino nos cautivan, terminando por anteponer la necesidad ajena a la propia, demostrando finalmente su noble y genuina cualidad de héroes. Cada héroe tiene una historia fascinante que conecta perfectamente con fenómenos psicológicos y mirar en sus vidas bajo un lente psicológico es fascinante. Veamos, algunas de las cosas que nos acercan a ellos. Una de ellas es enfrentar las adversidades, ya que creamos a los superhéroes básicamente para recordar que podemos ser valientes. Estos nos ayudan e inspiran a hacerle frente a las adversidades de la vida,
En un artículo publicado por la revista Smithsonian, la psicóloga Robin Rosenberg explica que tras conversaciones con fans en innumerables eventos, ha logrado entender que a muchos de estos los superhéroes los han enseñado a ser héroes por medio de la humanidad y que con la motivación no es simplemente la búsqueda de la fortuna y el poder. Otro de ellos es la importancia del pasado. Como las nuestras, las historias de muchos superhéroes están formadas por sus experiencias del pasado. Lo que hacen en sus vidas es una manera de encontrar sentido a experiencias anteriores. Por ejemplo, podríamos nombrar a Bruce Wayne, quien como Batman se dedica a combatir el crimen tras vivir la traumática experiencia del crimen de sus padres. De igual manera, muchos de nosotros nos abrazamos a alguna causa que tenga sentido según nuestras experiencias, más aún así si se trató de alguna tragedia o situación llena de drama y emoción. Las historias del origen de muchos héroes y superhéroes que nos inspiran lo que hacen es proveernos modelos para hacer frente a las adversidades y encontrar el sentido de la pérdida y el trauma. También nos ayudan a descubrir nuestros puntos fuertes y usarlos para un buen propósito. Otro es llevar un disfraz. El atuendo es parte esencial de cada superhéroe, ya sea que lleve mallas como Spider-Man o una capa como Superman. De igual modo, la ropa que usamos es una manifestación de quiénes somos, pero sobre todo de quiénes queremos ser y cómo queremos ser vistos por los demás. Muchos superhéroes también usan máscaras, y por supuesto que todos nosotros usamos una, aunque menos tangible, ¿verdad? Esa máscara que nos lleva a ocultar aquello que consideramos poco agradable de nosotros mismos y a exhibir solo lo que nos consideramos socialmente aceptable. Pueden ver algo más sobre la máscara que usamos en el episodio 8, es el 8 creo, sí. Los invito cuando terminen este episodio. En el mundo de los superhéroes, el vestuario es, además, el medio de expresión del alter ego y el otro yo, que es socialmente aceptado, naturalmente, como ocurre con Superman y Clark Kent, Peter Parker y Spider-Man, o Bruce Banner y Hulk. ¿Hay algún superhéroe o héroe con el que te sientas identificado especialmente? Cuéntame. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo y por favor denle seguir a la plataforma de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker o en su plataforma favorita. Pueden seguirme en redes sociales como @Argumentos Incómodos Podcast en Instagram y Facebook. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.